Con esta exposición cerramos un ciclo que empezamos hace más de 10 años, en el 2011, con una exposición sobre la fotografía documental durante los años 20 y 30, con figuras como Walker Evans, Paul Strand, y que de algún modo reflejaban el mundo de después del crack del 29, del mundo de entreguerras, del mundo de la depresión, que reflejaba también el mundo del trabajador asociado a la fábrica. En un segundo momento, unos años después, hicimos una exposición que trataba sobre la fotografía desde los años 70, cuando la idea de documento cambia, cuando lo que se fotografía ya no es algo realmente externo, con artistas como Alan Sekula, como Martha Rosler, como Joe Spence, donde fotografía y texto empieza a ser importante, la unión de ambos aspectos, y donde las relaciones también laborales empiezan a cambiar. Posteriormente hicimos una exposición centrada en un artista, Marc Patot, que trabajaba en el París de los años 90, el París de los movimientos altermundistas, pero pensábamos que era importante cerrar todo esto con una perspectiva histórica. La perspectiva histórica que tiene que ver con el nacimiento de la fotografía en el siglo XIX. Este nacimiento de la fotografía es fundamental porque explica, de algún modo, da a entender aquello que hace a la fotografía documental un elemento radical a nivel de práctica artística y práctica política a lo largo de todo el siglo XX. La fotografía apareció en un primer momento con una voluntad de representar los grandes monumentos, el patrimonio, los tesoros de cada nación, pero como la máquina ve más que el ojo, la máquina no ha sido educada necesariamente con una serie de ideas recibidas. En estas fotografías, digamos, también aparecían otros sujetos, aparecían los trabajadores del campo, aparecían la gente que estaba alrededor de la Alhambra de Granada cuando Clifford hacía fotos, y es digamos, ese elemento el que de algún modo, ese elemento instrumental que Baudelaire criticaba, lo que curiosamente hace a la fotografía un arte absolutamente moderno. Lo que vemos aquí tiene algo de histórico en los dos sentidos de la palabra. Es una expresión histórica donde se van recogiendo los diversos avances técnicos, como cuando la fotografía, digamos, era copia única, como cuando se empiezan a desarrollar los postales, que ya serán casi un precedente de las revistas ilustradas de los años 20. Tiene también un aspecto histórico en el sentido que refleja una época donde la fotografía tiene mucho que ver con la aparición de una sociedad de control, de observación, donde tanto la policía como los médicos, los antropólogos utilizaban la fotografía de algún modo para ver al otro y también para objetivarlo, para transformarlo en algo que es catalogable, clasificable. Pero luego, sobre todo, va a ser única porque las piezas son muy frágiles. La fotografía que se hacía en aquellos momentos se hacía obviamente con las técnicas de la época, y creo que va a ser muy difícil que sea una exposición que se vuelva a repetir, una exposición donde hay préstamos privados, pero también de todas las colecciones públicas francesas, italianas, españolas, por supuesto, norteamericanas, y en este sentido creo que el cerrar justamente toda esta tetralogía con esta exposición creo que era un elemento que valía mucho la pena.